buenas noches a todos los asistentes. Vamos a dar comienzo a la actividad de hoy. Mi nombre es Mónica Contreras, soy gastroenteróloga pediatra del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Para los que me conocen saben que soy una apasionada sobre este tema y durante estos últimos años desde Colgan hemos venido educando, reforzando, concientizando sobre esta enfermedad. Pronto saldrá la Guía Colombiana de Falla Intestinal en intestino corto para que estén atentos al lanzamiento. Y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la doctora Clara Plata. Ella es médica pediatra de la Universidad Nacional, especialista de gastropediatría de la Universidad del Bosque, con amplia experiencia en este tema y con un programa de rehabilitación intestinal muy lindo y completo en el Hospital San Ignacio de Bogotá. Bienvenida, doctora Clara. Gracias, Moni. Bueno, ya superadas las dificultades técnicas de última hora, vamos entonces a hacer como un recorrido pues sobre la falla intestinal y vamos a hablar un poquito de digamos, de la experiencia de nosotros en el hospital. Entonces, estos son mis conflictos de interés para esta conferencia. Y bueno, pues siempre empezamos cualquier charla de falla intestinal pues definiendo la falla intestinal, que es un término de pronto que no lo escuchan en la carrera de medicina o no estamos como tan familiarizados, por ejemplo, como lo estamos a la falla cardíaca o a la falla renal, pero pues como su nombre lo indica, cuando el intestino falla en sus funciones principales, pues estamos ante una falla intestinal. La definición formal de falla intestinal es la que ven en la pantalla, me voy a permitir leerla, es la reducción de la masa intestinal funcional por debajo de lo que puede sostener la vida, lo que resulta en la dependencia del apoyo parenteral por un mínimo de 60 días en un intervalo de 74 días consecutivos. Digamos que si asumimos que pues nuestra alimentación toda debe asimilarse a través del intestino, cuando por alguna razón el intestino no puede cumplir sus funciones de digestión, absorción y control de los líquidos que permitan a un adulto sostenerse, digamos, en equilibrio y a un niño además de esto crecer, sea cual sea la razón, el paciente está en falla intestinal y cuando catalogamos a un paciente con una falla intestinal, eso implica que el paciente requiere nutrición parenteral, ¿sí? Si no, el paciente se logra sostener de alguna otra manera con una nutrición enteral, con una sonda avanzada, con otros métodos que no impliquen parenteral, no estamos ante una falla intestinal, sino probablemente ante una insuficiencia. Entonces, si diagnosticamos una falla, ya sabemos que el paciente necesita nutrición parenteral. Tenemos muchos pacientes, digamos, en nuestra práctica clínica que están con falla intestinal y de pronto no les ponemos el término, no les damos el diagnóstico, porque digamos que la falla intestinal puede aparecer agudamente, siempre aparece, pero en el tiempo muchas veces es muy corta, entonces como que no la concientizamos, simplemente hacemos lo que toca hacer y el paciente sale de la falla intestinal y nunca le pusimos el nombre. Entonces la falla intestinal la podemos dividir en cuanto al tiempo de evolución en aguda, en crónica, y tenemos pacientes que tienen fallas intestinales que son reversibles y algunos pacientes que son, digamos, los que más pues problema dan y los que requieren un tratamiento especial, los que tienen fallas intestinales irreversibles. Entonces, podemos tener la falla intestinal tipo 1 que dura días a semanas y que generalmente resuelve rápidamente, que es la de pronto la que tienen los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, en posoperatorios o después de traumas, donde pues están con nutrición parenteral, el intestino no puede suplir su función en ese momento, pero la situación que los lleva a la falla se supera y el paciente puede volver a alimentarse por el tracto gastrointestinal. Las fallas intestinales tipo 2 son aquellas que ya se prolongan más en el tiempo, que pueden durar ya varias semanas o incluso un par de meses, pero pues no cumplen criterios de más de 60 días de nutrición parenteral en un periodo de 74, en un tiempo de 74, que esos ya serían los pacientes que clasificamos como falla intestinal crónica o falla intestinal tipo 3, que son los niños que duran muchos meses o incluso muchos años, como vamos a ver, dependientes de nutrición parenteral y pues que ya van a requerir un manejo en una unidad de rehabilitación intestinal. De pronto las tipo 1 y las tipo 2 las tratamos frecuentemente en nuestras instituciones y no, pues no, digamos que no concientizamos que el paciente pues está con esa condición. ¿Qué lleva a los niños a tener una falla intestinal? Pues
son 3 condiciones del intestino principalmente que pueden hacer que un niño termine en falla intestinal, y de todo el grupo, pues la más frecuente y la que más compromete este grupo de pacientes es el intestino corto, que de pronto los que han ya tenido contacto o han escuchado falla intestinal, de pronto lo asimilan a que es lo mismo falla intestinal, intestino corto, y es el intestino corto simplemente es una condición en la que un paciente por alguna razón termina con una resección de gran parte de su intestino delgado. Siempre que hablamos de intestino corto estamos hablando de resecciones de intestino delgado, no del colon, que lleva esa resección a quedar con un intestino con una longitud por debajo de lo mínimo que necesita el paciente para poder cumplir las funciones, ¿sí? Entonces hay un intestino corto que es congénito, que es muy, muy raro, pero la mayoría de los intestinos cortos que nosotros tenemos son consecuencia de resecciones quirúrgicas por diferentes razones. Acá importante tener en cuenta que el intestino corto en Colombia es una enfermedad huérfana que está catalogada en el listado de huérfanas con el código 1753, y es importante que cuando tengamos un paciente con este diagnóstico lo reportemos en Civigila para que podamos tener a futuro estadísticas de qué está pasando con estos niños en Colombia. Ese entonces es el grupo más grande de niños que terminan con falla intestinal, tienen intestino corto, pero tenemos pacientes también que no tienen ninguna resección intestinal, que tienen todo su intestino, la longitud completa, pero que la mucosa está afectada y que no puede absorber o digerir o hacer sus funciones digestivas, y entonces el paciente, pues, aunque tiene todo el intestino, este no funciona y no cumple las funciones, y está el paciente también en falla intestinal, y eso significa que también depende de nutrición parenteral. ¿Cuáles son las causas de alteraciones de la mucosa que pueden llevar a falla intestinal? En pediatría, pues muchas diarreas congénitas, por ejemplo, los pacientes que tienen enteropatías autoinmunes, que tienen pues una condición que los lleva a un síndrome de malabsorción, que pues toca poner el niño en nutrición parenteral. Y también podemos tener un grupo de patologías donde el intestino, puede que la mucosa esté íntegra, la longitud completa, pero la motilidad está afectada, y para que se puedan llevar a cabo todas estas funciones también se necesita una adecuada motilidad. Entonces son los pacientes que tienen síndromes de pseudoobstrucción intestinal crónica, o los niños que tienen Hirschsprung de segmento comprometiendo el intestino delgado, y que son condiciones pues muy, muy difíciles de manejar. El intestino corto es entonces el 80 al 90% de las causas de falla intestinal en pediatría, y en adultos también el intestino corto es más frecuente, y es, como ya les dije, secundaria a una pérdida quirúrgica o a una condición congénita, que es muy raro, y tenemos un subgrupo de pacientes que tienen un intestino ultra corto, que son como un reto de manejo más difícil, y son aquellos pacientes que después de la resección la longitud residual de su intestino delgado es menor al 10% de lo esperado para su edad gestacional o su edad cronológica. Entonces ahí ese cuadrito siempre lo usamos cuando tenemos un paciente nuevo o un niño de la unidad de recién nacidos que se le hace una resección, porque a veces a mí me preguntan, no, pero ¿cuánto es lo mínimo que tiene que tener un niño para que digamos que tiene intestino corto, o no tiene, o si tiene ultracorto? Y pues en pediatría no podemos tener un número exacto, porque no mide lo mismo el intestino de un niño prematuro de 30 semanas que un niño de 5 años. Entonces, digamos que no tengamos números mágicos, sino tengamos en mente que cualquier paciente al que le resecan más del 20% de la longitud de intestino esperada para su edad, puede tener un intestino corto, puede comportarse como una falla intestinal por esa resección, y cualquier paciente al que le quede menos del 10% de la longitud esperada para su edad es un niño con un intestino ultracorto, y eso es un caso de entrada muy difícil que debe ir directamente a manejarse en una unidad de rehabilitación intestinal. En cuanto a la epidemiología, pues digamos, en Colombia no tenemos estadísticas, en el mundo todavía tenemos unas estadísticas que son muy variables, muy heterogéneas, porque justamente ha habido dificultades, digamos, en
el diagnóstico, en la clasificación, en el reporte de estos pacientes, no solamente acá. Entonces las estadísticas varían mucho de un país a otro. Hay países que sacan, por ejemplo, sus estadísticas de los pacientes que tienen nutrición parenteral en domicilio, pero pues, o domiciliaria, y hay muchos países que no tienen esta opción. Entonces, si vemos a nivel mundial de donde hay reportes, la prevalencia de falla intestinal global en pediatría puede ser desde 14.1 hasta 56 casos por millón de niños, y la incidencia de intestino corto entre 5 a 24.5 por 100.000 nacidos vivos. Si nosotros cogiéramos esa prevalencia y esa incidencia y la trasladáramos a nuestra población, pues podríamos pensar que en Colombia, con una tasa de natalidad del año 2023 de 510.000 nacimientos y que va en descenso, podríamos tener entre 25 y 122 casos nuevos de niños con intestino corto por año. Y yo creo que pues si reunimos todos los intestinos cortos actuales que tenemos en los sitios donde manejamos falla intestinal, yo creo que no contamos la cantidad de pacientes que debería haber. Entonces, por eso, nuevamente importante reportarlo. Acá les traigo esta foto que es de un póster que llevamos a un congreso y que es una publicación que está próxima a salir de un trabajo que se hizo en el hospital con una residente de pediatría, sobre una encuesta que de pronto muchos de los que están acá la contestaron, sobre el conocimiento y la percepción y las actitudes sobre falla intestinal en pediatría en Colombia. Fue una encuesta que se hizo a pediatras y a residentes de pediatría de todas partes de Colombia. Pues hubo una representación, digamos, de diferentes regiones del país. 120 personas contestaron la encuesta, y si bien lo que vimos es que la mayoría de los médicos que contestaron la encuesta conocen el término falla intestinal, saben, digamos, tienen noción de los conceptos de la falla intestinal, sienten todos que es un problema tener un paciente con una falla intestinal, pero ya cuando preguntamos un poco sobre las posibilidades de tratamiento para estos pacientes, vemos un vacío muy, muy grande en el conocimiento, y pues eso definitivamente se va a ver reflejado en las posibilidades de tratamiento de estos niños, y por eso es que seguimos desde el colegio pues trabajando por sensibilizar mucho sobre esta enfermedad, pues que aunque no es tan frecuente, sí digamos que tenemos todavía dificultades para tratarla adecuadamente acá en Colombia. ¿Cuál es el camino que debemos tomar cuando tenemos un niño? Entonces, lo primero es ponerle el diagnóstico, porque muchas veces los niños se quedan mucho tiempo sin diagnóstico, y cuando llegan o nos llegan remitidos ha pasado tiempo valioso para poderlos tratar y recuperar. Una vez se hace el diagnóstico, entonces nosotros pensamos inmediatamente en trabajar porque el intestino se adapte. Entonces es otro concepto importante, el concepto de adaptación intestinal, que más adelante pues podemos a profundizar un poquito. Y para poder lograr que el intestino se adapte, tenemos que rehabilitarlo para que finalmente ese intestino que quedó logre autonomía y logre independencia de nutrición parenteral. Entonces, para poder diagnosticar estos niños tenemos que identificarlos. ¿En quién vamos a pensar que qué pacientes podemos pensar que tengan una falla intestinal y de pronto se nos está pasando? Cualquier niño que tenga, entonces ya les había hecho una resección de intestino delgado, no importa si fue poquito, si fue mucho, ese niño cuidémoslo en el posoperatorio, miremos cómo está tolerando la comida, cómo están las cosas, para ver si está realmente funcionando bien el intestino que le quedó. Cualquier niño en posoperatorio de una cirugía abdominal complicada, que hacen hilios prolongados, hay pacientes que de pronto tienen una resección pequeña, pero hacen un trastorno de motilidad asociado de pronto a los medicamentos y están en falla intestinal, y nosotros de pronto no lo objetivizamos. Las fístulas, los niños que tienen fístulas enterocutáneas, que son súper complejos de manejar a veces, fístulas altas de alto gasto, puede que el niño tenga todo su intestino, pero la fístula es súper alta y manejar nutricionalmente esos pacientes es difícil. Todas las diarreas crónicas, los síndromes de malabsorción, los trastornos de motilidad y los niños con hilio prolongado pueden estar con falla intestinal si médicamente no se logran sacar adelante. Y esta foto me la sacó la inteligencia artificial cuando le puse como, quiero una foto de un niño con una falla intestinal y un médico, y me la sacó con esa cara. Entonces probablemente es la cara que tengan muchos de ustedes cuando tienen un niño así,
y pues es muy preocupante la situación, muchas veces no sabemos qué hacer, pero realmente pues vamos a ver que sí, que no tenemos que preocuparnos tanto. Entonces, como les decía, tan pronto hay una resección intestinal como el intestino que queda, obviamente queda pues aturdido, pero desde el momento en que se hace la resección, el intestino remanente empieza a trabajar, a hacer un proceso, fisiológicamente hacerlo para tratar de suplir las funciones del intestino que se resecó. Entonces, innatamente el cuerpo empieza a hacer cambios funcionales, estructurales, que consisten en hipertrofiar la mucosa, hacer hiperplasia, hipertrofia, hay como una angiogénesis para que haya proliferación celular y para, digamos, aumentar la superficie de absorción, aumentando la longitud de la vellosidad y la profundidad de la cripta, y para esto se necesita que el paciente esté bien nutrido, ¿sí? Que el cuerpo tenga con qué realizar todos estos procesos. ¿Y eso a qué va a llevar? A que haya una mayor absorción de líquidos y una mayor absorción de nutrientes en ese intestino que nos quedó. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Identificar el paciente y empezar a hacer todas las cosas que estén a nuestro alcance para que ese proceso innato de adaptación intestinal sea óptimo. Eso que hacemos se llama rehabilitación intestinal y es ese proceso proactivo y disciplinado que hacemos para aumentar las posibilidades de que se restaure esa función intestinal, cogiéndonos de todos los armamentos posibles, entonces de la nutrición, de los medicamentos, de las cirugías que nos van a ayudar a eso. Y lo que se ha demostrado es que este proceso, si se hace adecuadamente de rehabilitación intestinal, permite consistentemente reservar, o sea, que la mayoría de los pacientes logren adaptar el intestino y solamente una mínima cantidad de pacientes que no lo logran requieran trasplante intestinal, porque este es otro paradigma que muchas personas tienen y que nosotros lo vimos en la encuesta, y es que muchos médicos, mucho personal de salud cree que falla intestinal e intestino corto es igual a que el paciente necesita un trasplante. Y vamos a ver pues que en realidad si hacemos las cosas adecuadamente, la minoría de pacientes va a necesitar un trasplante. Entonces a lo que queremos llegar realmente es a la autonomía enteral, a la independencia de la nutrición parenteral y a que el paciente llegue en algún momento nuevamente a poder recibir todos sus alimentos por el tracto gastrointestinal, así no sean por boca, por sonda, por lo que sea, pero que no requiera nutrición parenteral. A veces digamos que quisiéramos que eso fuera súper rápido, pero pues muchas veces no se puede tan rápido y hay que tener muchísima paciencia. Y es como la palabra que yo le digo a todas las familias que llegan al hospital remitidas con este diagnóstico es: aquí la palabra para todos es paciencia, paciencia y paciencia, porque puede ser bien demorada. Para que logremos, o sea, desde el momento en que el niño llega, todos sabemos que tener nutrición parenteral es un riesgo y que las complicaciones que tienen estos pacientes, pues casi siempre son derivadas de que dependen de la nutrición parenteral. Y gran parte de la mortalidad que tienen estos niños es secundaria a la necesidad de una nutrición parenteral crónica. Entonces, estos niños tienen 3 tipos de complicaciones principales que son las que los llevan a mayor morbimortalidad. Uno, las infecciones. Pues sabemos todos que para poder poner nutrición parenteral tenemos que tener un acceso vascular a un vaso grande, entonces esto implica tener un catéter y pues tener un catéter es un riesgo de infección. Y si pensamos que el niño puede tener meses o años la nutrición parenteral, pues tenemos desde el principio que ponernos una meta de cómo vamos a evitar estas infecciones. Entonces, las infecciones, el daño hepático, porque tener nutrición parenteral por los componentes de la nutrición, por el tipo de alimentación que recibe el paciente, pues hay un riesgo de que el hígado falle, y pues las otras complicaciones que tenemos con frecuencia pues son las complicaciones vasculares, y de pronto cualquiera que haya tenido un niño de estos hospitalizado mucho tiempo seguramente ha notado las 3 anteriores: sepsis por el catéter, a veces por translocación bacteriana también, empieza a alterar las pruebas de función hepática y de pronto se le empieza a inflamar el bracito, la piernita donde está el catéter, y el Doppler está haciendo trombos ahí donde está el catéter. Entonces, si nosotros ya sabemos que eso se va a presentar y desde el comienzo empezamos a hacer cosas para evitar
estas complicaciones, seguramente el paciente va a ir mejor. Esto que tenemos hoy en 2024 para tratar estos niños no empezó de la noche a la mañana, y realmente desde el siglo pasado empezaron las primeras, digamos, personas a preocuparse por estos pacientes que dependían de la nutrición parenteral para sobrevivir, y pues empezó. La primera nutrición parenteral empezó en el año 1966, pero fíjense que 1969 fue el primer paciente que tuvo nutrición parenteral en domicilio. Si pensamos que eso fue hace, no sé cuántos años es eso, como 50 y pico de años, y acá en Colombia nos cuesta todavía tener niños con nutrición parenteral en domicilio. Entonces tenemos acá en el país muchísimas cosas por trabajar todavía. Estamos un poco atrás en logística de muchas cosas que ya en otras partes son rutinarias. Bueno, y de ahí para acá han venido las cirugías de alargamiento intestinal, que vamos simplemente a mencionarlas más adelante, el trasplante intestinal, que pues es, digamos, una opción para algunos pacientes, empezó también en 1987, y en 1997 en Pittsburgh se formó el primer grupo multidisciplinario para tratar pacientes con falla intestinal. Y así pues han venido apareciendo diferentes cosas que nos han ayudado a mejorar estos niños, las soluciones lipídicas de cuarta generación para disminuir el riesgo hepático, y digamos que otro de los grandes, digamos, avances para tratar pacientes con intestino corto fue la aprobación del medicamento teduglutida en el 2012 en Estados Unidos, y acá en Colombia en el 2019 y 2021, que ahorita pues vamos a hablar un poquito de eso también. Entonces, ¿cuáles son como las bases para tratar un paciente con falla intestinal e intestino corto? Bueno, en el centro está el manejo por un grupo multidisciplinario. Esto, cualquier paciente que tenga una falla intestinal crónica ya debe estar manejado en un grupo idealmente. Y en ese grupo lo que hace es coordinar todas las estrategias que se tienen o las ayudas que se tienen para sacar a este niño adelante y lograr la adaptación intestinal, y son básicamente esas 4. El manejo nutricional, pues fundamental, porque ya sabemos que falla intestinal es dependiente de nutrición parenteral, y pues tenemos que tener todas las herramientas para nutrir adecuadamente sin hacer daño. Las cirugías de reconstrucción autóloga, que también nos ayudan muchísimo y muchas veces nos dan el avance que el paciente necesita para lograr la adaptación intestinal. En los pacientes con intestino corto, entonces, el último gran, digamos, descubrimiento es el medicamento, las enterohormonas, que ayudan a que ese crecimiento del intestino sea mejor y sea más rápido. Y pues ya para los pacientes seleccionados, ya vimos que 10% de los pacientes más o menos, a pesar de que se haga todo esto, pues requerirán un trasplante. Entonces, ¿por qué es importante que los pacientes estén manejados en un grupo multidisciplinario? Ya hay muchísimas publicaciones que han mostrado que los pacientes que se manejan en un grupo tienen menos mortalidad, menos complicaciones infecciosas y hepáticas, mejores tasas de adaptación intestinal y de independencia de la nutrición parenteral, mejores resultados postquirúrgicos y menos necesidad de trasplante. Entonces, pues, si sabemos que eso es así, pues debemos adecuadamente mandar un paciente a un sitio donde se maneje de manera multidisciplinaria. Vamos a tocar, digamos, muy someramente cada uno de estos pilares del manejo, además de lo que implica estar en el grupo multidisciplinario, qué es lo que hacemos. Entonces, en el manejo nutricional, pues nos planteamos unos objetivos. El principal, pues, evitar desnutrición y deshidratación, sobre todo en los niños de intestino corto y en las fases iniciales, controlar las pérdidas de líquidos, y eso es difícil, y un paciente que está deshidratado o con, digamos, alteración hidroelectrolítica o de macronutrientes, pues está desnutrido el intestino que le queda y no es posible que se rehabilite. Para eso, entonces, tenemos siempre obsesivamente que vigilar el crecimiento y el desarrollo de estos niños, porque esa adecuada nutrición va a promover la adaptación intestinal. Y desde el principio, pues ya sabemos que ese niño desde el día 1 va a necesitar nutrición parenteral, entonces tenemos que monitorizar y tratar
adecuadamente las complicaciones. ¿Para qué? Para lograr la autonomía enteral y la oral y poder en algún momento destetar la nutrición parenteral. La nutrición parenteral es el eje del tratamiento, o sea, es nuestra ayuda, es lo que sostiene al paciente. Entonces, pues la tenemos que poner y obviamente la queremos quitar, pero no la podemos quitar antes de tiempo. Entonces, la instauración siempre debe ser temprana, siempre que diagnostiquen la falla intestinal, pongan la nutrición parenteral, porque si no el paciente se les va a desnutrir y eso va a hacer que empeore su pronóstico. Y el retiro es lento, lento, lento. Y ahorita van a ver un poco las estadísticas de nosotros. Los aportes de líquidos siempre, si es un niño con intestino corto, pues tiene pérdidas aumentadas, manejamos líquidos por encima, digamos, de los que nos da la fórmula de Holiday, sí, 30%, 40%, 50% más de los líquidos basales que debería tener un niño de su misma edad, pero que no tiene intestino corto. Y tenemos que empezar a hacer ajustes a los macronutrientes de la parenteral para evitar el daño hepático. Esto obviamente dependiendo mucho del momento del niño y digamos, del momento de la falla en la que esté y de cómo esté, pero digamos que en los niños que ya tienen la falla instaurada, la falla intestinal instaurada y que la nutrición parenteral ya está crónica, tenemos que tratar de limitar la cantidad de lípidos que damos sin sacrificar el aporte calórico, entonces muchas veces nos toca manejar flujos metabólicos más altos y pues usar siempre lípidos de cuarta generación que son los que, digamos, protegen más ese hígado. Y pues otra de las estrategias para disminuir el daño hepático es, una vez el paciente está estable, ciclar la nutrición parenteral, eso es dejar el niño desconectado el mayor tiempo posible, la mayor cantidad de horas que permita sin nutrición parenteral para que ese hígado descanse. Todo eso va a estar muy chévere en la guía de intestino corto que va a salir, entonces pues al que tenga un paciente y va a ser una guía, digamos, pensada en eso, en que puedan iniciar el manejo de estos pacientes en los hospitales de pronto donde no hay unidades de rehabilitación intestinal. En la vía enteral, entonces, claro, el niño está en falla intestinal, pero eso no significa ayuno, ¿sí? Significa que le vamos a dar al intestino lo que nos tolere y lo que aguante. Entonces, al menos, y sobre todo desde las fases iniciales, el ayuno el peor enemigo, debemos tener nutriciones enterales, así sean solo con intención trófica, un cc, 2 cc, 5, lo que el niño aguante tan pronto el hilio posoperatorio esté superado. Siempre pues preferir la leche materna si son niños pequeños y si no hay leche materna, entonces digamos que toleran muy mal las fórmulas completas, entonces casi siempre arrancamos de entrada semielementales o elementales dependiendo del caso. La manera de administrar la alimentación vía oral o por sonda en bolos o por sonda en infusión, eso también va mucho dependiendo de cada caso del paciente, que sea lo que lo llevó a la falla, al intestino corto o a la falla intestinal. Y en los niños grandes, pues digamos que ya tienen alimentación, entonces hay que evitar obviamente bebidas con líquidos hipotónicos porque eso les va a aumentar el gasto fecal y agua casi que nunca pueden tomar, de bebida casi siempre toman el suero oral. Debemos restringir los azúcares simples, damos triglicéridos de cadena media para mejorar esa absorción y en los pacientes que tienen colon presente pues también nos ayuda a dar algo de ácidos grasos de cadena larga que se oxidan y producen más calorías, recuperan calorías en el colon. Eso también tenemos capítulo de eso en la guía de falla intestinal, intestino corto. En cuanto al manejo quirúrgico, digamos el cirujano es un aliado estratégico en este grupo multidisciplinario, siempre somos, digamos, muchas personas que estamos ahí acompañando a estos pacientes y el rol del cirujano es importantísimo, nos ayuda con las ostomías para poder alimentar a estos niños, con el cierre de las ostomías de las que quedan después de las resecciones iniciales y pues hay una cantidad, una serie, un abanico de cirugías que nos pueden hacer en estos pacientes cuando tenemos, digamos, dilataciones del intestino, cuando tenemos ese intestino que está con la motilidad un poco alterada, cirugías que sirven para alargar y para remodelar el intestino y que mejoran en un gran porcentaje los niños que logran esta adaptación intestinal.
Y pues habíamos dicho la parte nutricional, el manejo en grupo multidisciplinario, la parte nutricional, las cirugías de reconstrucción autóloga y la cuarta herramienta que tenemos para los niños de intestino corto, entonces son las enterohormonas. Cuando uno habla de la adaptación intestinal, y eso puede ser una charla completa solamente de todas las hormonas y todos los mediadores celulares que hacen que ese intestino se adapte, una de esas enterohormonas que son liberadas a nivel de la misma mucosa del ilion terminal es el GLP-2, el análogo glucagon-like peptide 2, es una hormona que se secreta innatamente y que lo que hace es mejorar la función de las enzimas del borde en cepillo, tiene como una acción de retardar un poco el tiempo de tránsito intestinal y la motilidad, y si pensamos en un niño con un intestino corto que todo le sigue derecho, de pronto está bien que el tiempo de tránsito esté un poco más lento, estimula la hiperplasia de la vellosidad, disminuye la muerte celular y aumenta el flujo mesentérico. Entonces, esa es la acción innata del GLP-2, pero pues estos pacientes, esta hormona se secreta principalmente en el ilion terminal y pues tienen una resección intestinal, están deficientes de esa hormona, entonces tenemos un análogo del GLP-2, que es el medicamento teduglutide, que empezó, pues como les dije, en el año 2012, inicialmente experiencia en adultos, luego en niños, y ya aprobado en Colombia desde el año 2021, que es el único tratamiento farmacológico que ha demostrado de manera exitosa mejorar el proceso de adaptación. Entonces, lo que se ha visto en los estudios y lo que hemos visto en experiencia clínica real es que un porcentaje de niños que después de que los nutríamos, los manejábamos en grupo, los operábamos y todavía pasaba mucho tiempo y no lograban, digamos, mejor adaptación, aparece el teduglutide y empiezan estos pacientes a lograr adaptación intestinal. Los efectos clínicos, pues lo mismo, casi que les describí del GLP-2 innato, mejor absorción intestinal de líquidos y electrolitos, mejor aprovechamiento de los nutrientes, disminución del gasto fecal y de las pérdidas por ostomías en los pacientes que están ostomizados, y aumenta los niveles de citrulina plasmática, que es una sustancia que se puede medir y que digamos que los niveles altos reflejan como mayor masa intestinal. Entonces, este medicamento, pues, ha sido realmente muy, muy sorprendente su efecto. Hasta el momento, pues, no hay como el paciente que responde al tratamiento, se le debe continuar la medicación, porque lo que se ha visto es que al suspender la medicación revierten los efectos y el paciente vuelve digamos, a retroceder en el camino. Mucha gente sigue pensando que un niño con falla intestinal sin trasplante está muerto. Entonces, yo siempre les muestro cuál es la realidad de estos pacientes en el mundo. Y este es digamos, el trabajo más grande que se ha hecho recientemente de niños con falla intestinal. Es un estudio prospectivo que se hizo, un seguimiento prospectivo de 447 pacientes como de 5 países diferentes de unidades de rehabilitación intestinal, que empezaron a seguirlos en el día 0 y desde el momento, pues, del diagnóstico y del inicio de la rehabilitación hasta 6 años después. Entonces, ¿qué pasó con esos niños? Eran obviamente países todos, o sea, centros de rehabilitación intestinal y la mayoría centros que tenían trasplante. Entonces, ¿qué se vio? Esta línea grande, la de arriba, es la que va mostrando los pacientes que van logrando la adaptación intestinal, o sea, los pacientes que en el tiempo se logran destetar de la nutrición parenteral, y vemos que obviamente el mayor número de pacientes se adapta en los primeros 2 años, ¿sí? Pero después de los 2 años de seguimiento sigue habiendo pacientes que salen de la nutrición parenteral. Más o menos el 53% de la cohorte a 72 meses había logrado la autonomía enteral. La línea negra es la línea de los pacientes que fallecen. Entonces, obviamente, esta al principio, pues, fallecen y la pendiente tiende a aplanarse, pero pues igual sigue subiendo el número de niños que fallecen en el tiempo. Y más o menos la tasa de mortalidad de esa cohorte es del 11%, entonces ya vemos que realmente no es una enfermedad que sea, pues, mortal en el 100% como lo piensa a veces la gente. Y esta otra línea punteada es
la de los pacientes que requieren trasplante, ¿sí? Entonces, miren, al principio pues va también en pendiente, pero ya después de 5 años, pues son más pacientes los que van requiriendo trasplante, porque obviamente después de 5 años de estar en rehabilitación intestinal con nutrición parenteral empieza a haber más complicaciones y obviamente mayor riesgo de mortalidad, y pues son pacientes que ya uno piensa de pronto que van a requerir, que ya no van a lograr adaptarse o que tienen una calidad de vida muy mala, y son los pacientes que van a trasplante. Al final de esos 72 meses todavía quedaba un 20% de pacientes, más o menos, que seguían en rehabilitación vivos con nutrición parenteral, o sea, no se habían adaptado, no se habían muerto, no habían requerido trasplante, pero seguían aún con nutrición parenteral después de 6 años. Entonces ya vamos viendo que hay que tener mucha paciencia. Voy a contarles entonces, pues así rápidamente, cuál ha sido la experiencia de nuestro grupo. Esta foto, no estamos todos ahí, pero siempre pues como hacer mucho énfasis que esto no soy yo, sino somos un grupo de personas, de pronto más personas que pacientes, que estamos todo el tiempo tratando de ayudar a estos niños, y pues con las que yo estoy siempre inmensamente agradecida, porque sin ellos no podríamos hacer nada de lo que hacemos. No están, digamos, acá hablando conmigo, pero de corazón siempre, y pues son todo mi equipo, y los quiero y los llevo siempre en mi corazón. Entonces, en estos 8 años que llevamos desde que empezamos con el primer niño, hemos tratado 57 pacientes en total. La distribución por sexos es muy similar, y acá en esta gráfica lo que vemos es cuántos pacientes hemos recibido por año, siendo el año pasado el año que nos llegaron más pacientes. Este año, pues por problemas administrativos hemos tenido que negar muchas remisiones, pero pues igual hemos recibido 5 niños nuevos. La vía por la que han entrado los pacientes, 13 de los 57 son nacidos en el hospital con alguna condición que los llevó a la falla intestinal, 41 pacientes, el 72%, o sea, la gran mayoría han venido remitidos, y un paciente nos llegó en traslado primario y 2 llegaron por consulta externa. La causa de la falla intestinal, pues como en todas las cohortes, la gran mayoría, intestino corto, 73%, estadística muy parecida a las de otros grupos, trastornos de motilidad, 13 pacientes, y trastornos, digamos, de la absorción, 2 pacientes. Y en cuanto a las causas de intestino corto, o sea, de los 57, 42 niños han tenido falla intestinal por intestino corto, igual que en la mayoría de los centros, 38%, 16 niños han sido por intestino corto secundario a una enterocolitis necrosante. El otro grupo grande son niños que terminan con intestino corto por malformaciones congénitas, principalmente gastrosquisis y atresia intestinal, y ya el resto de pacientes por diferentes cosas, enfermedad inflamatoria, por atresia intestinal, pero por tipo Apol-Pili, por complicaciones de cirugías, 2 niños con complicaciones de apendicectomías, 2 de vólvulo, y un niño de una complicación de una corrección de un onfalocele. En cuanto, digamos, a la mortalidad o a la sobrevida, nosotros tenemos un 86% de niños vivos de esos 57, y tenemos 8 fallecidos, que es el 14%, que también es una estadística pues bastante aceptable y similar a la de muchos grupos, teniendo en cuenta pues que acá en Colombia, nosotros en San Ignacio no tenemos trasplante, y que en Colombia acceder a un trasplante de intestino es todavía algo bastante complejo. De esos niños, entonces, de esos 57, 39 ya están sin nutrición parenteral, ya lograron la adaptación intestinal. Pues los 8 que fallecieron salieron, y en este momento tenemos 10 niños con nutrición parenteral todavía en rehabilitación. Y de esos 10, tenemos 7 en la casa, y en este momento 3 hospitalizados. Y de todo el grupo, porque pues no fue tan fácil lograr tener la nutrición parenteral en domicilio, tenemos 68% no recibieron nutrición parenteral en domicilio, y 18 ya de esos 57, o sea, desde que logramos tener la nutrición parenteral en domicilio, pues ya es mucho más fácil, casi que el niño se estabiliza, y si se cumplen todas las condiciones lo logramos mandar para su casa.
¿Y qué experiencia hemos tenido con teduglutide? Entonces, en 2022 tuvimos el primer paciente y en este momento tenemos 8 pacientes tratados con teduglutide. Esta gráfica muestra, entonces, en azul los días de nutrición parenteral que tenía el niño en el momento en que se le empezó el medicamento y en rojo la edad en años que tenía. Entonces, fíjense que, pues, 1.600 días de nutrición parenteral, 1.170, los niños que menos han tenido, pues, son los últimos niños que ya nos entraron, que cuando cumplieron la edad para poderles iniciar el tratamiento y las condiciones, se les empezó. Pero este que fue el primer niño que recibió ya llevaba, esos son 4 años con nutrición parenteral, 3 años y medio. Y pues ahí vamos viendo que hay que tener paciencia. ¿Cuánto tiempo llevan? Entonces, el niño que más lleva 2 años larguitos y tenemos unos niños de 1 año y unos que empezaron este año tratamiento. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Entonces, piensen que cuando se les inició el tratamiento era porque ya llevaban al menos 6 meses estáticos en que no podíamos progresar en disminuir la nutrición parenteral. O sea, para ponerles el medicamento era porque ya los habíamos operado, pues los teníamos bien nutridos, pero no lográbamos como avanzar. Ahí lo que uno hace es, uno ve que el niño va creciendo bien, le baja un poco a la nutrición parenteral y le sube a la comida, pero pues muchas veces eso no se puede hacer porque el niño, el intestino todavía no le da. Están estáticos, intestino corto, les empezamos el teduglutide y esta gráfica lo que muestra es el porcentaje de los requerimientos calóricos que tenían al momento de iniciar el teduglutide. Entonces había niños que tenían el 80% casi de sus calorías por la nutrición parenteral, el que menos tenía 35, y empieza el teduglutide y uno empieza a ver que el porcentaje de calorías que reciben por nutrición parenteral baja, eso significa que están pudiendo comer más. Y pues uno dice, pues sí, bueno, de pronto le quitaron la nutrición, le bajaron a la nutrición parenteral, pero pues, ¿cómo sabemos que el niño va bien? Va bien porque la ganancia de peso sigue manteniéndose, pues nosotros obviamente los estamos controlando todo el tiempo, viendo que pues al bajarles la nutrición parenteral hay que aumentarles la vía enteral y que el crecimiento siga adecuado. Y todos los niños han seguido creciendo bien a pesar de que hemos logrado cortar la nutrición parenteral. De esos 8 niños, una niña ya logró la independencia de la nutrición parenteral. Hay otro niño que está a punto pasó de tener 7 días a la semana nutrición parenteral a tener ahorita solamente 3 días a la semana y con muy poquitos aportes, está ya muy cerquita, que es un niño que lleva 6 años ya con nosotros con nutrición parenteral, y todos los pacientes, digamos que han mostrado respuesta hasta el momento. Entonces, pues vamos bien. Entonces, pues eso era como así un brochazo de todo lo que es un niño con falla intestinal y cuáles son sus opciones, y pues ya para llevar a casa y recordar e insistir que estos niños tienen una buena sobrevida, que la mortalidad es menos del 20% y que en Colombia pues la sobrevida de estos niños también es buena. Que tenemos que trabajar mucho por su calidad de vida porque esa sí probablemente se afecta importantemente si no trabajamos por que tengan un manejo en casa y que puedan tener una vida lo más normal posible. Para esto se requiere un diagnóstico y un inicio de tratamiento temprano, trabajando por evitar las complicaciones, que cualquier niño con una falla intestinal crónica debe ser tratado en un grupo multidisciplinario y que pues lo que ya les venía diciendo, trabajar mucho por tratar de tener una calidad de vida en casa. O sea, tener un niño con una falla intestinal no implica que esté hospitalizado 5 años, ¿sí? Estos niños, pues con todo lo que hacemos, pueden ir al colegio, pueden viajar, pueden tener una vida lo más normal posible y conectarse, son dependientes de nutrición parenteral, como puede ser un paciente renal dependiente de una diálisis sin que eso implique que se muera ni que no viva. En Colombia entonces tenemos todo lo necesario para tratar estos pacientes. Hay muchas cosas por hacer en regiones y pues sacarnos de la cabeza que solo el trasplante. Sí, el trasplante, algunos pacientes lo necesitan,
Sí tenemos, digamos, y que están Cali trabajando por mejorar la opción de trasplantar a estos niños, pero realmente si logramos una buena calidad de vida con rehabilitación, es incluso mejor probablemente que lo que conlleva un trasplante intestinal, que no es, digamos, es cambiar una enfermedad por otra. Entonces, pues nada, eso era lo que yo les traía hoy para contarles, y si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, pues bienvenido. Muchas gracias, Clarita, por compartirnos tu amplia experiencia. Creo que tocaste puntos supremamente importantes. No veo todavía preguntas, pero yo sí te quiero que nos aclararas un poco. Yo pienso que esta es una enfermedad de realidades y quisiera que nos ampliaras cuál es la realidad en nuestro país. Es decir, si un médico tiene un paciente con resección intestinal en su unidad de cuidados intensivos o en su piso de hospitalización, ¿cuándo es el mejor momento de remitirlos a un centro de rehabilitación intestinal? Al cumplir los 2 meses con nutrición parenteral, incluso deben ir pensando antes en la remisión. ¿Y en qué ciudades o cuáles son esos centros en Colombia para remitir a este tipo de pacientes? Gracias, Moni. Pues digamos que no, yo no tendría la respuesta exacta de cuándo, porque depende, depende, porque si por ejemplo es un paciente, un bebé, un recién nacido que tiene una gastrosquisis, como muchos con una atresia intestinal tenaz, y que nace y lo operan, y después de la cirugía inicial el paciente queda con un intestino ultracorto. Ese niño debería de entrada, tan pronto está estable, o sea, pues no, al día siguiente de operarlo, o incluso, bueno, es que antes de nacer a veces no se sabe qué tan grave viene la gastrosquisis, pero un niño, por ejemplo, con una resección amplia, ¿sí? De más del 50, el 60% del intestino, ese niño pues debería remitirse tempranamente si en el hospital donde está no tienen la opción de un grupo multidisciplinario. Ahí como yo decía al principio, muchos niños que probablemente, y ya cuando esté la guía y entre la gente esté más educada, probablemente van a poder manejarlos la parte inicial bien y probablemente se adapten con un cuidado adecuado, ¿sí? Porque probablemente son niños que no van a necesitar catéteres de larga permanencia, ¿sí? Hay muchos niños que están en falla intestinal durante un tiempo más corto, pero definitivamente los niños con condiciones congénitas graves o resecciones grandes, es mejor intentar remitirlos de entrada. Y hay otros que uno de pronto como que sí, como que no sabe bien cómo van, pero por ejemplo el niño que de la primera cirugía ya empieza el cirujano que se complica, que le cortan más, que se obstruye, ese niño el que no empieza a evolucionar tan bien, de una vez prever y remitirlo a tiempo, porque pues tú que también tienes pacientes igual que yo, muchos, pues a veces tratando de hacer más, se demoran mucho en remitir el niño. Entonces sí, y definitivamente el que dure más de un mes y medio con parenteral y ya vean que no han podido bajarle, que sigues en ayuno, que sigue con unas pérdidas que no saben manejar, es preferible mandarlo a tiempo. Pero el niño del intestino ultracorto, el de la malformación grave, el niño que tiene una condición congénita, pues que son súper raras, pero las diarreas congénitas y eso, es preferible que los manden con tiempo, a tiempo, rápido, porque si no se desnutren y la desnutrición y vienen todas las complicaciones que finalmente es lo que los lleva a la muerte. Pues grupos de rehabilitación, pues el tuyo en Medellín, en Pablo, en San Vicente, en Cali, acá en Bogotá está la Cardio, está OMI, en Bucaramanga está Carlos Cuadros y John Garcés. No sé, en la costa creo que no, pues no hay todavía un grupo así grande, de pronto Barranquilla. No sé, Moni, si tú sabes más sitios. Yo sé No, como las ciudades grandes, Cali, Medellín, Bucaramanga, y por Bogotá. ahora, y Bogotá. Sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, hay un doctor Otoniel Franco que está pidiendo la palabra. Doctor Otoniel, adelante.
Sí, gracias, doctora. Qué buena conferencia. Muchas felicitaciones. Eh, Nosotros somos de Cali, como dijo, trabajo interinstitucional entre Hospital Universitario y Fundación Valle de Lilí, cirujanos, pediatras y gastros clínicos trabajando en conjunto. Justamente hemos tenido unos cuantos pacientes recientemente y quería, pues como ya dije, felicitarla por el mensaje del grupo interdisciplinario que me parece que es vital. La pregunta que usted hace de la remisión me parece también muy oportuna y coherente, de la remisión temprana, y qué lindo enfoque del gran número de pediatras conectados, porque pues son los receptores probablemente de los pacientes. Eh, Quería como de pronto investigar la relación un poquito que ustedes tienen con los servicios quirúrgicos y algunas consideraciones en relación a al reinicio de la alimentación enteral en algunos casos puntuales y complejos, con la administración, con la utilización de las sondas, ya sea en estómago o en yeyuno proximal, y el tema del tropismo, que a veces no se entiende muy bien el tema y se malutiliza, por así decirlo, iniciando volúmenes a veces altos. A veces como lo mencionó, del manejo interdisciplinario y manejo con los cirujanos, quizás los cirujanos tenemos las oportunidades en la cirugía o en los eventos quirúrgicos que a veces necesitan los pacientes, de colocar un poco más fácil una sonda en yeyuno proximal y versus dejarla solamente en el estómago, ¿no? Quizá la pregunta y el interés está un poquito, y puede ser un dato como más del resorte pues de cirugía, pero quisiera escucharle su experiencia en estos casos. De pronto el otro comentario, pues como lo mencionó usted en los casos de obstrucción intestinal crónica, en que ocasionalmente y sobre todo en esos problemas de dismotilidad severa, donde la distensión abdominal mayúscula a veces obliga a una ostomía derivativa en diferentes secciones, y a veces se comparan, como usted lo dijo, en los pacientes de gastrostomías también severas que llevan un segmento largo de intestino con mucha dismotilidad, y que a veces es muy prolongada el manejo de la dismotilidad. Paro allí, doctora. Creo que las preguntas son un poquito amplias, pero a ver qué nos puede comentar en ese sentido, doctora. Bueno, si se me olvida alguna, me la repite. Entonces, la primera es como la comunicación con los cirujanos. Entonces, pues nada, total, o sea, somos una simbiosis absoluta. Todos los pacientes desde que llegan, ¿cómo? Desde que llega a la remisión, nosotros tenemos un chat en grupo que es para los niños de los casos difíciles y los niños de falla. En ese chat están los cirujanos, estamos los gastros, está la nutricionista, están las pediatras que manejan los niños en casa, está la química farmacéutica y está la enfermera de nuestro grupo. Entonces, desde que nos llega la remisión, yo la mando al grupo y comentamos el paciente, decimos sí, recibámoslo, creo que podemos hacer esto, cada uno revisa. Bueno, cuando llega el niño, nosotros pasamos revista 2 veces a la semana, y pues digamos que todo el tiempo estamos en comunicación con los cirujanos. Cuando se operan estos niños, yo trato de entrar a las cirugías, entro yo, si no entran a María,
la otra gastroenteróloga, tratamos de entrar a mirar, porque no es lo mismo lo que le cuentan a uno que lo que uno ve de la cirugía, cómo quedó el intestino, cómo está. Muchas veces entramos a hacer endoscopia intraoperatoria cuando, por ejemplo, no sé, niños que sangran las anastomosis de los STEPS, y ellos necesitan que les ubiquemos el sitio de sangrado. O sea, todo es una relación pues muy, muy, muy íntima, y pues somos amigos y estamos como muchas veces, a veces, por ejemplo, no estamos de acuerdo en cosas, pero nos sentamos a concertarlo y las decisiones las tomamos siempre en grupo. La pregunta de la nutrición trófica, pues eso se lo dice a uno el paciente, o sea, inicialmente pues es un volumen muy pequeño, es lo que le digo, a veces un cc cada 3 horas, o un cc o 2 cc cada 3 horas, dependiendo también si el niño es chiquito o grande, pero siempre tratamos así, lo más pronto posible de la cirugía, después de la cirugía, a los 2 días, a los 3 días, si es posible. A veces, obviamente, los niños que tienen una sonda que drena mucho, pues no se puede, o que están con mucho hilio, pero tratamos de ponerlo, y también lo discutimos con ellos, qué opina el cirujano, qué opina la nutri, qué opinamos desde gastro. Si la sonda, digamos que hay algunos niños, o por ejemplo cuando nos llegan remitidos ya están operados y no tienen gastrostomía, no se van a operar inicialmente, pues empezamos con la sonda al estómago y vamos viendo, y si hay que avanzarles una sonda al yeyuno, pues se les avanza. ¿Qué más habló el doctor? De los pacientes que tienen mucha distensión abdominal. Esos niños, digamos que pues no son la minoría, entonces no tenemos tantísima experiencia, pero ahorita que estuvimos en el Congreso de Falla Intestinal en Pittsburgh, el grupo de Argentina mostró como unos, no sé cuántos casos eran, como unos 7 casos de niños con pseudoobstrucción que tenían muy dilatado el intestino, y digamos que hace unos años siempre decían que operar esos niños no pues era malo, y ellos mostraron, y nosotros también tuvimos experiencia con un paciente, le hacen un tapering, o sea, no le hacen cirugía de alargamiento, porque esos niños claramente no tienen un problema de longitud, pero niños incluso con miopatías congénitas que les remodelan el intestino haciéndoles un tapering, y mejoran un montón la tolerancia a la comida. Obviamente siempre tienen ostomías para ventilar la distensión, pero digamos que fueron varias, ese póster que me mostraron los de Argentina, pero también en las conferencias varios de los cirujanos de Estados Unidos mostraron casos de pacientes a los que con diagnóstico de pseudoobstrucción que les están remodelando el intestino y les va bien. Les hacen el tapering, es que no sé cómo se dice en español, perdón, porque siempre uno lo lee así. Sí, remodelación, doctora. Eso, sí. Y no sé cuál fue la otra pregunta, doctor, qué pena, ya. No, creo, doctora, que está correcto. El punto de la diferencia, de pronto, el tema, nosotros pues procedemos también, los cirujanos pediatras, en algunas instituciones de cirugía general primero, y en adultos en cirugía también hay recomendaciones quirúrgicas en los procedimientos, porque a veces se vuelve complejo el avanzar una sonda de cualquier tipo, obviamente dependiendo del lugar, no solamente endoscópica, o hacerla progresar hasta yeyuno inicial. Entonces quizá se utiliza más en procedimientos quirúrgicos en adultos, aprovechar las intervenciones, como usted lo dijo, para avanzar la sonda, si es del caso, en primera porción del yeyuno, y iniciar sí muy lentamente, y esa recomendación que usted da creo que es de iniciarla muy tempranamente, el trofismo a pequeñas cantidades. Entonces, algunas veces pues nosotros hemos tenido casos en que sí hay un poco de diferencia en poner la alimentación en estómago, que poner el inicio del enteral en primera porción del yeyuno, como cuando usted dijo pues que todavía hay o se mantiene algún grado de hilio.
Muchas gracias, doctor Otoniel. Clarita, 2 preguntas cortas con respuestas cortas en aras del tiempo, que si has tenido experiencia en el uso de hormona del crecimiento para combatir el retraso en talla. Y al iniciar el tedoglutide, ¿cuándo empezaron la disminución en el porcentaje de requerimientos de la NPT? Bueno, hormona de crecimiento no he usado nunca, además porque hormona de crecimiento contraindica de pronto el uso de TEDO, entonces no, sí tenemos, digamos que los niños no, es que por el tiempo yo no, pues no traje todas las gráficas, pero tenemos también seguimiento del crecimiento. Los niños, digamos que han nacido con nosotros o que se remitieron tempranamente, los niños, digamos, de TEDO y todo, casi todos son intestinos ultracortos o muy corticos, ¿sí? Si el niño está nutricionalmente bien desde el principio, generalmente la talla no está tan comprometida. Sí tenemos uno de los niños de nosotros que tiene un hermano gemelo, entonces obviamente vemos la diferencia, pero es que ese niño tiene un compromiso de la talla, está como en menos 2.2 desviaciones estándar, pero es porque ese niño de chiquito estuvo muy malo, o sea, él casi que estuvo con una sepsis inicialmente, antes de que nosotros tuviéramos la posibilidad de sellar los catéteres, se nos infectaban mucho, y él es de esa época, antes de que tuviéramos sellos de etanol, entonces ese niño tiene la talla muy comprometida por eso, porque estuvo muy malito chiquito, pero los demás, si tú ves la curva de crecimiento, está bastante bien, entonces no hemos necesitado. Si tiene los niños que tienen mucho retraso en talla, a menos que tengan algo genético, probablemente es porque han estado nutricionalmente muy comprometidos o muy graves y eso les produjo la cicatriz. Pero no hemos puesto hormona de crecimiento a ninguno porque son intestinos cortos y pues esos todos ya ahorita están con TEDO. ¿Y al cuánto tiempo ha respondido el TEDO? Entonces, eso todo va a estar en la guía está maravillosa, pero hay unos niños que son respondedores rápidos, que han sido la mayoría de nosotros al mes de haber empezado el tedoglutide, ya pudimos empezar a bajar la nutrición parenteral. Ahí en la curva se ve, ahí en las gráficas que yo les puse se ve, los últimos 4 niños que les hemos empezado, que se les empezó al año, porque son niños que tenemos desde que nacieron casi, impresionante, o sea, al mes ya uno empieza a ver que puede uno bajar, pues no es que se las vayamos a quitar ya porque empezaron con el 80%, tenían el 75% de las calorías por la parenteral, pero llevaban ya mínimo 3, 4 meses estáticos y al mes de haberles puesto ya les pudimos bajar. Y tenemos un niño, el que empezó con 1600 días, que ese niño, o sea, empezó grande y había tenido también muchas complicaciones, que pasaron 6 meses y no podíamos como casi que recortarle nada, pero está escrito en la literatura que hay niños que son respondedores tardíos y ese niño como a los 8 o 10 meses de haberle empezado el TEDO, le pudimos empezar a bajar y ahorita ya ha tenido un descenso sostenido de la parenteral, todavía la tiene, pero pues tenemos fe que vamos a poder de pronto destetarlo en unos meses. Muchas gracias. Un poquito para complementar la pregunta, nosotros aquí en Medellín, incluso en un póster que vamos a presentar ahora en Buenos Aires, tenemos un porcentaje de talla baja, si es alto, alrededor del 49% en estos pacientes. Me ha tocado suspender hormona de crecimiento por inicio de tedoglutide, ¿cierto? Pero en realidad son muy pocos, creo que un par de pacientes en los que utilizamos hormona de crecimiento, bueno, y ahí están como en seguimiento. Bueno, en aras del tiempo y porque ya me están aquí regañando, hay unas preguntas que quedaron pendientes, el doctor Luis Miguel y el doctor Ricardo, les vamos a responder por el interno. El doctor Luis Miguel, si quiere, nos hace la pregunta en el chat y posteriormente le decimos a la doctora Clara que nos la responda. Muchas gracias a todos por la participación, por estar tan juiciosos y los esperamos en el 2025 con nuevas actividades